¿Qué son los títulos valores? Los títulos valores son valores materializados que representan o incorporan derechos patrimoniales, los cuales tienen calidad y efecto de un título valor cuando estos están destinados a su circulación, siempre que reúnan los requisitos formales esenciales que por imperio de la ley les corresponda según su naturaleza. Las cláusulas que restrinjan o limiten su circulación o el hecho de no haber circulado no afecta su calidad de título valor. De faltarle alguno de los requisitos formales esenciales que les corresponda, el documento no tendrá carácter de un título valor, quedando a salvo los efectos del acto jurídico a los que hubiere dado origen su emisión o transferencia. La Ley de Mercado de Valores, respecto a su forma de representación, su artículo 80 nos indica que los valores pueden ser representados por anotaciones en cuenta o por medio de títulos, independientemente que se trate de valores objeto de oferta pública o oferta privada. Cualquiera fuera su forma de representación, confiere los mismos derechos y obligaciones a sus titulares. Respecto a la ejecución de valores representativos de deuda, el artículo 81 nos indica que los valores mobiliarios representativos de deuda emitidos por oferta pública o por oferta privada constituyen otros títulos valores ejecutivos, tratándose de valores representados por anotaciones en cuenta. Y en su artículo 82, respecto a los instrumentos de corto plazo, señala que los emitidos y colocados tanto por oferta pública como por oferta privada, cualquiera sea su plazo, se observarán las disposiciones de la Ley de Títulos Valores. Supletoriamente, serán de aplicación las disposiciones relativas a la emisión de obligaciones contenidas en la Ley General de Sociedades. Las acciones de los valores mobiliarios pueden ser inscritas como de cartera. Las acciones se consideran inscritas cuando están dentro de la bolsa de acciones inscritas en el registro. Esta inscripción de las acciones es facultativa, quiere decir que los accionistas deciden si inscribirlas o no. Por otro lado, las acciones en cartera son participaciones dentro del capital social de una compañía, que fueron adquiridas por una persona natural o jurídica. Se necesita a la Junta General de Accionistas, en compañía del quórum y con la mayoría de votos necesarios, para poder acordar que las acciones en el capital social temporalmente puedan mantener en cartera acciones no suscritas de su propia emisión, adquirir y mantener en cartera las acciones de propia emisión, pero con cargo a utilidades y a libre disposición. Además, se deben reflejar en una reserva hasta ser amortizadas o enajenadas. Por último, las acciones en cartera no deben superar el 10% del capital social. Las sociedades con valores inscritos tienen los valores de oferta pública inscritas en registro, y éstas se rigen por la política de dividendos que es aprobada por la Junta General de Accionistas, la cual fija los criterios para la distribución de sus utilidades, la modificación y el establecimiento de la política en la que se expresa el plazo de 30 días antes de su aplicación. Cabe recalcar que no se podrá acordar en los directorios de las utilidades netas del ejercicio, a más del 6%. Por último, las sociedades con valores inscritos también tienen las facultades de negociación de valores y traspaso de valores entre cuentas matrices de participaciones, como las suscripciones y rescates de cuotas de fondos mutuos, entre otras. Los bonos. Los bonos es un título que representa el derecho a percibir un flujo de pagos periódicos en un futuro a cambio de entregar una cantidad de dinero. Las partes son el emisor, la parte de derecho privado o derecho público que emite valores mobiliarios, los obligacionistas, que son las personas naturales o jurídicas que son portadoras de obligaciones financieras, y el representante de los obligacionistas, que la emisión de los bonos se dejan a cargo de este sujeto. El representante no puede ser el emisor y la persona debe ser natural o jurídica. La persona que se hará cargo de la representación de los obligacionistas adquiere deberes conforme a la función que cumplirá. Las funciones que ejerce son determinadas por la ley de sociedades, las dispuestas por el contrato y la asamblea de obligacionistas. Y por último, las siguientes funciones. Hacer que el emisor cumpla las obligaciones asumidas frente a los obligacionistas, verificar las garantías del contrato,
comprobar el valor de bienes y verificar que estén asegurados, iniciar y dar continuación a las acciones judiciales y extrajudiciales correspondientes, no divulgar los conocimientos que adquiere en base a la gestión que constituye, excepto si es necesario. Y no podrá apartarse del cargo hasta que la asamblea de obligacionistas encuentre un sustituto competente o si deciden rescindir de él. Para emitir los bonos se debe hacer un contrato que contiene lo determinado por la Ley General de Sociedades y además debe contar cuando menos con los siguientes puntos, según lo determina el artículo 88 de la presente ley. Primero, las características de la emisión competente. En esta se deben identificar el importe total, los cupones y series, los plazos, el valor nominal, periodo de gracia, tasa de intereses, primas si las tuviesen, el rescate anticipado, garantías, sorteos y una correcta descripción de los aspectos relevantes del programa de emisión al que le pertenecen los valores. Segundo, están las restricciones del emisor y las responsabilidades que les corresponde asumir. Debe confirmar la información acerca de su marcha económica, financiera y cambios de su administración. Así, también conservar y sustituir los activos afectados en garantía de los obligacionistas. Permitir que los obligacionistas dispongan de inspecciones y auditorías, procedimientos para la elección del representante de los obligacionistas y los deberes y responsabilidades previamente mencionados del representante de los obligacionistas. En un futuro, el contrato puede modificarse. La asamblea de obligacionistas debe dar a conocer el cambio que realizarán en las condiciones del contrato. También debe ser notificado con anticipación la prórroga y anticipación del plazo determinado para así la redención de las obligaciones o la conversión de bonos en acciones que no haya sido determinados en el contrato. Visto el contrato de emisión, hablaré acerca del rescate anticipado. Esta da la posibilidad de poder retirar los bonos antes de la fecha pactada por todas las partes. Esto es debido al interés que pueden variar en los bonos, perjudicando así a alguna de las partes, y es por ello que utilizan este recurso previamente pactado. Como ya he mencionado, existen garantías. Según el artículo 90 de la presente ley, al emitir los bonos se pueden constituir garantías determinadas por la ley de sociedades y además se pueden añadir otras garantías como la carta fianza bancaria, el depósito bancario, el certificado bancario en moneda extranjera y la póliza de caución de empresas de seguros. Para poder constituir dichas garantías, no es necesario que se individualice a los obligacionistas. Solo requiere la consignación del nombre del representante de dichos obligacionistas. Así también, el que vaya a custodiar dichas garantías no puede tener vinculación directa con el emisor. Pueden existir bonos convertibles. Estos son bonos que pueden ser aprobados para que sean convertidos en acciones, basados en la oferta pública o privada. Esto sucede solo si la Junta determina las bases, modalidades de la conversión y si llegan a acordar el aumento de capital en la cuantía necesaria. Para hacer una correcta conversión, los obligacionistas deben solicitar en el momento oportuno, según el plazo y procedimiento determinado, en la emisión del contrato o la junta, como ya ha sido mencionado. Después de esto, los administradores deberán emitir las acciones que han sido convertidas dentro de los 3 meses, después que haya sido notificada la conversión de los bonos. Al existir la posibilidad de convertir bonos, no se podrá acordar una reducción de capital que devuelva los aportes a los accionistas, excepto si previamente se ofrece a los obligacionistas la posibilidad de convertir los bonos antes de la reducción o que la operación se apruebe por gran parte de los obligacionistas. Mientras que si se produce un aumento de capital con cargo de utilidades, reservas o se reduce el capital por las pérdidas, se debe modificar la relación del cambio de bonos convertibles en proporción al obtenido por el aumento o reducción. Esto producirá que sea igualitario para todos los obligacionistas y accionistas. Los instrumentos de corto plazo. ¿Qué son los instrumentos de corto plazo? Podemos definir los instrumentos de corto plazo como valores representativos de deuda, que tienen como principal característica no tener mayor de un año para su cancelación. ¿Para qué sirve un instrumento de corto plazo? Podemos decir que un instrumento de corto plazo tiene dos finalidades principales. La primera, servir para obtener ofertas públicas en el mercado de valores. Y segundo, para generar ganancia para las empresas que ofertan los valores. Bueno, ¿cómo se emiten los instrumentos de corto plazo? Según el artículo 98 de la Ley de Mercado y Valores, podemos decir que los instrumentos de corto plazo se emiten de dos formas. La primera puede ser a título y la segunda puede ser por anotación en cuenta bancaria. El artículo 98 también prescribe que la Superintendencia de Mercado y Valores podrá autorizar la creación de otros valores mobiliarios, así como está exceptuada para cumplir con los requisitos y formalidades de la ley.
El artículo 99 nos especifica que el plazo para el pago de un instrumento de corto plazo es no mayor de un año. Por último, el artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores nos especifica que para la emisión de un instrumento de corto plazo, las entidades financieras deben regirse por la Ley General, que en este caso sería la Ley General del Sistema Financiero. Le doy pase a mi siguiente compañero. En esta oportunidad hablaremos sobre los certificados de suscripción preferente. ¿Qué son? Los certificados de suscripción preferente son títulos valores que confieren a su titular el derecho de suscribir en forma preferente nuevas acciones que emita una sociedad en casos de aumento de capital y frente a la conversión de obligaciones o bonos convertibles. Estos valores se encuentran regulados, entre otros, en la Ley General de Sociedades, la Ley de Títulos y Valores y la Ley de Mercado de Valores. Para el marco de nuestra exposición, nos interesa la Ley de Mercado de Valores. De acuerdo a esta ley, los accionistas tienen el derecho de suscripción preferente de los bonos convertibles emitidos en su porción a la participación que tengan en el capital social. Asimismo, le asiste de igual derecho a los titulares de los bonos convertibles pertenecientes a emisiones anteriores en la porción que les corresponda según la base de conversión. ¿Y cómo se presentan los certificados de suscripción preferente? Pues es necesario precisar que la emisión de los certificados de suscripción preferente proveniente de valores representados por anotación en cuenta se realizan también bajo el mismo régimen de representación. ¿Y dónde pueden ser negociados los certificados de suscripción preferente? Pues estos valores pueden ser negociados libremente en la bolsa o fuera de ella dentro del plazo que establezca la Junta General de Accionistas o el plazo que establezca el director de la Junta General de Accionistas. Pero ese plazo no puede ser menor de 15 días ni mayor de los 60 días. Se computa a partir de la fecha en que los certificados fueron puestos a disposición o de la determinación de la prima. Vencido el plazo de suscripción, los titulares van a quedar facultados para suscribir acciones y obligaciones que no hubieran sido suscritas en proporción a las que poseen. De forma excepcional, en caso de situaciones internacionales, dichos plazos podrán adecuarse a patrones internacionales según corresponda en cada país. ¿Cuáles son los derechos del adquiriente de un certificado de suscripción preferente? Pues a los adquirientes les asiste el derecho de suscribir las acciones o bonos convertibles en las mismas condiciones para que los accionistas u obligacionistas, según lo señale la ley. Entonces, según la Ley de Mercados y Valores, en todos los casos, ante la sola orden del titular del certificado agente de intermediación, puede ejercer el derecho de suscripción preferente ante el emisor en representación de su titular. Es importante recordar que el derecho de suscripción preferente se ve materializado en estos certificados.